Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Es un simposio muy importante y agrada mucho que participemos desde lo visual, que no es siempre el caso en este tipo de encuentro. Estoy agradecido con Luis Cauque y también con Gilma Ríos para organizar este evento. Les voy a mostrar rápido varias partes del libro Violentología, un manual del conflicto colombiano. También lo tengo aquí en físico y si tienen un momento me gustaría que lo toquen, porque el papel y el material que se usó para el libro es fundamental también para el mensaje. Se imprimió en la rotativa del espectador para anclar el trabajo en una historia de documentación de parte de la prensa colombiana y también extranjera, y de investigadores colombianos y extranjeros. Por eso se llama violentología, en referencia a los violentólogos, al equipo del Monseñor Guzmán, Maño y Pasborda, que en parte de su investigación fueron y recogieron fotografías de la era de la violencia, incluyendo la fotografía que está en la portada, que fue tomada en Tolima. ¿Voy a avanzar, por favor? Sí. Sí. Sí, por favor. Sí. Yo le voy a decir, sí, por favor. Sí. Hay una introducción de parte de Gonzalo Sánchez que trata de detallar el periodo histórico entre la era de la violencia y la guerra, que generalmente se llama simplemente el conflicto colombiano. Sí, por favor. Sí, ahí. Esta fotografía fue tomada por Tito Celis. Él fue un fotógrafo comercial y gracias a su hijo se ha cuidado muy bien su archivo. Tito Celis Jr. me contó que su papá salió el día del Bogotazo y tomó esta fotografía y puso la foto en la vitrina de su estudio comercial después, y se le llegó la amenaza que ustedes que muestran esas violencias tendrán que sacar la fotografía de su vitrina o vamos a quemar su local. Y esa anécdota me pareció muy significante, porque siempre como hay intereses que quieren borrar las historias, los archivos fotográficos en Colombia desafortunadamente están en muy mal condición. Es muy difícil encontrar muchas de las pruebas y los documentos que pueden constatar de lo que pasó. ¿Sí, por favor? Sí. Estas son algunas de las imágenes terribles que los violentólogos trajeron y expusieron en el Congreso de la República en ese momento como forma de denuncia. Sigue, por favor. Sí. Y esa es una selección de imágenes que el profesor Gonzalo Sánchez tenía de los bandoleros políticos de la era justo al final del periodo de la violencia, cuando varios de los comandantes guerrilleros liberales, algunos se entregaron, como Guadalupe Salcedo a la mano izquierda y posteriormente fue asesinado. Otros seguían desplegando una extraña combinación que es característica también del conflicto, de un actuar político, pero también un actuar muy criminal. Por eso ellos tienen ese moquete de los bandoleros políticos. Sí, sí. Esas ya son fotografías mayormente tomadas por mí, pero en el diseño de este trabajo siempre trato de poner las fotografías
fotografías de archivo y los que se podría decir que son de mi autoría como periodista en el mismo plano. Ese es en parte para enfatizar que todos estamos construyendo un archivo del conflicto y este trabajo participa en esa intención. Avanza. Entonces yo voy por partes. Con algo tan complejo, yo decidí, le voy a dar un poquito de trasfondo porque yo fui invitado acá en el 97 por la Fundación del Nuevo Realismo de García Márquez, que fue un momento muy emocionante e importante para mí. Él estuvo ahí y los compañeros fotógrafos que participaron en los talleres me mostraron sus fotografías y me hablaron del conflicto, me hicieron entender un poquito la complejidad y la seriedad de eso. Y me di cuenta que pues, la versión que ronda en general ha sido que el conflicto aquí solo tiene que ver con la droga. Por eso, entonces, con la idea de indagar más, empecé este trabajo. Y para tratar de hacerlo a veces incomprensible y un poco más entendible, voy por partes, por los distintos actores. Esta fotografía fue, dale atrás, ¿no? Por favor. Empiezo por que es el velorio de un colega periodista que fue asesinado aparentemente por las FARC. Una semana en que fueron 15 los periodistas asesinados en Colombia. Por fuerzas estatales, por paramilitares y por la guerrilla. Sigue, por favor. Esa fotografía fue adelante. La foto que vimos en la calle. La de la mujer. No. Esa, gracias. Fue tomada durante la Operación Orión en Medellín, en una balacera entre la Fuerza Pública y las FARC. Avanza, por favor. Avanza. Guerrilleros de las FARC en un campamento durante el proceso de paz en el Jaguar. Y ese es un típico del libro. A la izquierda hay una mujer en Villavicencio que está mirando el día después de un carro bomba colocado por la guerrilla. Y si avanza, otra imagen de un campamento de la FARC. También está. Sí, gracias por bajar las luces. Sigue, por favor. El Nogal, el atentado contra el Nogal. Dele, por favor. Entonces, con una óptica hacia los derechos humanos, básicamente quise enfatizar lo que se podría entender como los crímenes insignias de cada actor. Las FARC, en mi opinión, parte de la razón que goza de mucho menos apoyo público, popular, de lo que ellos pensaban, es por la práctica del secuestro. Ese es el camino del secuestro, como se llamaba, que usaba para llevar gente desde la capital hacia el sur. Adelante, por favor. Un retén de las FARC en Puerto Rico capital. Y eso es un lugar donde ellos retuvieron gente, y me interesaba mucho el periódico, papel de colgadura, que es prácticamente un reloj, ¿no? De alguna forma nos ayuda a marcar los tiempos. Otra vez es un trabajo, es una imagen de archivo que habrán visto, ¿cierto? La fotografía también tiene un papel en los conflictos, y acá muy importante. Esta imagen que el pose que escogió Ingrid Betancourt en esta fotografía fue tan convincente a nivel icónica, que prácticamente fue la foto que motivó al pueblo francés a presionar que la liberara. Sigue, por favor.
Y la iconografía también es una forma de constatar los tiempos. Esta pintura, ese señor en el primer plano fue secuestrado por las FARC, salió después de 8 meses bastante mal anímicamente, y él había heredado la pintura de Simón Bolívar de su papá, quien murió 20 años antes en un intento de secuestro por la misma guerrilla. Sigue, por favor. Y como la historia se cuenta en gran medida por las representaciones, ¿no? Por un lado, en la foto anterior de Simón Bolívar, aquí es una representación por un pintor de las mismas FARC, de sus próceres, por decirlo. Sigue, por favor, adelante. Vamos a ir rápido para... Sigue. Sigue, por favor. Sigue. Vamos a saltar todo este capítulo. Sigue. Bueno, devuélvese por favor un poquito. El trabajo fotográfico, o sea, opera en muchos niveles a la vez. Una fotografía es una fuente de información, pero también es una experiencia emocional y también puede ser simbólico. Esas fotografías miran la práctica de sabotear al oleoducto Caño Limón Coveñas de parte de la guerrilla de ELN. Ese es el Frente Domingo Laín. El Frente Domingo Laín ocurre que con otro nombre actuaba en la era de la violencia. Entonces ese frente puede considerarse la guerrilla más antigua del mundo. Y son expertos en esas voladuras. Este capítulo mira el impacto al medio ambiente, y para mí esta fotografía es extraña. Es como si estuvieran haciendo una especie de baile alrededor de un árbol sin hojas. De alguna forma me habla en ese plano más metafórico. Sigue, por favor. Sigue. Sigue, por favor. Sigue. Sigue. Sigue, por favor. Pues, como fotógrafo me interesaba mucho imágenes que me interesan, imágenes que tienen varias lecturas, ¿no? Y en la primera parte de mi trabajo yo buscaba imágenes como esta, que tiene un mico que se sale de la cabeza de este soldado paramilitar. Y en ciertos momentos yo quería privilegiar muchísimo las fotografías y lo enigmático, lo complejo visualmente, pero cuando los periodistas colombianos, particularmente arriesgándose las vidas, estaban sacando la información escondida, la relación entre las fuerzas paramilitares y las fuerzas estatales, la extensión del despojo del campo y todo, yo decidí que era importante también ser muy... Avanza, por favor. Avanza. Basar este trabajo en las investigaciones y no solo en una visión de autor personal fotográfico. Entonces si vas atrás, por ejemplo, importantes documentos, que eso fue una lucha obtener porque es una fuente oficial, no querían soltar ese mapa, no querían admitir quizás la extensión del paramilitarismo en ese momento en el país. ¿Sí? Son fotografías que relatan esa historia de cómo Carlos Castaño, desde los Pepes, colaboraba en matar a Pablo Escobar. En la próxima fotografía, que fue tomada por un agente de la DEA, que me hizo prometer que yo podía usar esa fotografía siempre que yo no hablara mal de la política de Estados Unidos en Colombia. Y yo dije, bueno, le mandé el pie de foto, porque el libro sí es crítico sobre la permisividad, si esa es la palabra, o la relación entre la ayuda militar estadounidense y la prevalencia del paramilitarismo en el país, y las declaraciones desde Washington tratando de básicamente minimizar
la importancia del paramilitarismo. Entonces le mandé un pie de foto que acompañaba a esa foto, que simplemente habla de esa circunstancia. Es una imagen bastante morbosa. Sigue, por favor. Ese es el bloquímetro de la Sauce en Medellín. Y la foto que sigue es una foto difícil de ver, es impactante, pero quiero hablar de esto un momentito. Me encontré en un barrio en Santo Domingo, en Medellín, con un grupo de guerrilleros de una unidad asociada con el ELN bajo serio de paramilitar en ese barrio. Y me mostraron los habitantes del barrio esa fotografía de un joven que los paramilitares le habían cortado la cabeza. Me pareció muy significativo que ellos arriesgaron su vida para tomar la foto, revelar la foto, así no es digital, es revelado, imprimir la foto, cargar con ella y mostrar esa foto a un periodista extranjero. Y todo ese riesgo que tomaron habla de la importancia que ellos vieron en que hubiese una constatación, que hubiese una evidencia, que haya una historia visual. Y también me pareció una forma de un gesto de respeto o de cuidar a este muerto, que esa muerte no quede en el olvido. Ese tipo de reflexión de parte de las personas es muy importante, porque muchas veces, yo creo que es muy importante acá en Colombia, que tomen más en cuenta el archivo fotográfico. Ahí está una gran parte de la historia, y es una forma de transmitir la historia que es entendible y legible para la gente. Y sin esas fotografías, pues no hay una memoria grande de sí, por favor. Sí. Tomé esta fotografía de Salvatore Mancuso en una situación extraña, pero reveladora. Mancuso, que fue jefe militar de las autodefensas, en este momento, por años, cometía matanzas, violaciones, secuestros, asesinatos, pero solamente fue cuando Estados Unidos pidió su extradición por narcotráfico que se sintió apuros. Que el Estado realmente nunca le había buscado para arrestar. Gracias. Entonces Mancuso dijo, bueno, Estados Unidos quiere extraditarme, puede tratar de influenciar la opinión pública norteamericana por medio del periódico New York Times. Entonces ofreció una entrevista a mi colega Juan Porrero y fuimos a un lugar clandestino que él tenía en Córdoba, y nos hicieron todo un show. O sea, entramos y había un despacho recién montado, se olía la pintura fresca, un globo en madera, una copia de diálogos de Platón abierto en el escritorio, que es intelectual, y ustedes pueden ver que es un filósofo, y él con la camisa blanca. Y nos dieron un almuerzo espléndido de todo el cuento. El artículo no le comió el cuento de él, y yo tomé esta fotografía cuando él se excusó y habló por ese teléfono encriptado militar impartiendo unos órdenes. Pero es muy significativo porque en mi apreciación, una característica de este conflicto es que hay mucho teatro, hay mucha trama, y muchos de los actores son expertos en cubrir su accionar con cierto tipo de teatro, como digo. Y nuestro trabajo es tratar de mirar detrás de la cortina. Sigue, por favor. El accionar del mismo Mancuso, después de por lo mismo, por lo que es tramposo.
Después de que Mancuso y dos otros comandantes paramilitares fueron buscados en extradición, ellos decidieron, bueno, tenemos que calmarnos y ser menos escandalosos y vamos a dejar de cometer matanzas. Pues, pero la matanza se define por 3 o más personas, entonces empezaron de matar de a uno y de a dos. Fue toda una política de imagen. Y entonces yo fui a Cúcuta, gracias a los colegas de la opinión, para constatar esta práctica. Esos son tropas de Mancuso que cometieron ese asesinato. Sigue, por favor. Jorge 40, de fotografía en versión libre en Barranquilla. Sigue. Y ese es otro tipo de evidencia y de pronto otro tipo de memoria. En este momento, fuerzas paramilitares habían cometido una matanza en la comunidad de paz de San José de Apartadó. Y en la siguiente foto se puede apreciar esa hermana franciscana que estaba ahí. Ella está enviando el sitio de la masacre en esta fotografía y ella, para ayudar a los niños con el trauma de ver lo que pasó, les puso a dibujar en la foto anterior. Casi todos los niños incluyeron en sus dibujos un helicóptero de la Brigada 17 que daba el apoyo logístico para la matanza. Luego judicialmente fue comprobado la participación de esa brigada en ese ataque. Pero en el momento de este dibujo todavía reinaba desde el Estado y también desde Estados Unidos la versión de que los paramilitares estaban actuando sin la colaboración de la fuerza pública. Y me pareció intrigante que un grupo de niños fueron los que dieron la evidencia necesaria para hablar de esa relación visualmente. Sí, por favor. No hay mucho tiempo, entonces vamos a seguir brincando, soltando. Solo un momentico. Estos son, hablando de la misma matanza, soldados de la Brigada 17 subiendo hacia la barrera. Que tomé esa fotografía desde una mula, bajando. Sigue, por favor. Bueno, el trabajo también trata del crimen insignia de los paramilitares, que se podría definir como la desaparición forzosa, ¿no? Y el desmembramiento de los muertos. Tengo un enorme respeto por el trabajo de los peritos forenses. Y ese trabajo aquí sigue esa práctica de la búsqueda de los muertos. Sigue por favor. Sí. Son evidencias, ¿no?, que la misma Fiscalía divulga por su sitio web en caso de que los familiares puedan identificar un muerto por una imagen de una prenda. Pero para mí también, o sea, mirando en la sitio web, decidiendo cuál foto publicar, esa foto me pareció tenía por las manos y por la tela mucho respeto. Me conmovió, me parece que de alguna forma no es cuestión solo de mostrar que hay muertos, sino es mostrar cómo la gente alrededor responde a eso. Y también cómo la gente llora y cómo cuida y cómo se preocupa por los muertos. Y esa es una gran parte de esta historia. Sigamos siguiendo. Creo que no tengo mucho tiempo. La desaparición forzosa, como ustedes saben muy bien, tiene un impacto psicológico terrible en los familiares. Esa incertidumbre y esa falta de evidencias de que la persona esté muerta es muy difícil. Eso yo conocí un poquito porque había seguido bastante la antropología forense en otros escenarios de conflicto. En este caso, Teresita Meléndez, que es esta a la derecha,
y su hija están mirando a un forense que está mostrando una prenda. Y Teresita no, en esta fotografía no pudo todavía aceptar, fue difícil porque 12 años antes fue desaparecido su marido por paramilitares de Sucre. Y en este segundo la hija le dijo, pero mamá, usted misma cosió esos calzoncillos. Y eso fue un momento cuando doña Teresita podía aceptar la muerte en la siguiente foto de su marido y ya empezar en un proceso de duelo con un llanto que había sido contenido todos esos años. Sigue, por favor. Sigue. Vamos a avanzar. Sigue. Dale. Tenemos que saltar. Sigue. Vamos a un capítulo más adelante. Sigue. Bueno, un momentico. Fue muy difícil fotográficamente cómo hablar de la parapolítica. Pero en el momento cuando, bueno, si usted puede ir rapidito 2 fotos antes. 10 minuticos. 10. Okay. Uno más. Esta foto fue tomada por un colega, Felipe Caicedo, hijo de también un gran fotógrafo colombiano, Carlos Caicedo. Esta fotografía muestra a Salvatore Mancuso en el momento cuando fue invitado con otros jefes paramilitares para hablar con el Congreso y entró como si fuese el emperador de Roma, no sé, victorioso, ¿no? Y prácticamente el paramilitarismo estaba en control de muchas instancias del gobierno, tanto nacional como regional. En la siguiente foto tenemos, por ejemplo, a Mario Uribe, luego fue convicto por conspirar con el paramilitarismo. En ese momento, cuando Mancuso y los otros fueron a hablar en el Congreso, Claudio López se ofendió con esa escena, la investigadora, y empezó una investigación que fue seguido por la revista Semana, que demostró la forma que los paramilitares habían usado la fuerza para entrar en el Congreso. Y en este momento, la prensa, Semana, El Espectador y otros, también en las regiones acá, investigaron. La siguiente foto fue tomada por Joana Toro, muestra el senador Álvaro Araujo, también convicto por paramilitarismo, tratando de esconderse de la prensa. Y digo todo eso porque en medio de todo este horror y todo, el actuar de la sociedad civil en Colombia y de la prensa ha sido muy importante en que la situación no sea aún peor de lo que ha sido. Muchos de esos políticos, muchos ya están libres y todo, pero la relación entre el poder político y el paramilitarismo, que estaba en plena expansión, en gran medida se frenó por ese trabajo de la prensa. Sigue, por favor. No hablo obviamente de todos los medios y uno puede criticar mucho una especie de complicidad entre ciertos medios y esos aparatos de poder violento, pero digo eso porque todo ese trabajo de violentología en gran parte es impregnado con el respeto que tengo por los colegas colombianos. Sigue, por favor. Vamos adelante. Sigue. Pues voy atrás perdón. Detrás. Esa es la última foto de este capítulo de la parapolítica. También desde el arte. Esta es una escultura que un artista, Gómez Barro, puso de hormigas en el Congreso en ese momento. En el centro está el ministro Ocasio,
Fabio aparece y sus guardaespaldas mirando muy feo. Y esa escultura que hablaba de desplazamiento, pero mucha gente paraba y sacaron la conclusión que el Congreso está plagado. Y ese tipo de, por usar el término otra vez, de resistencia o de crítica desde la sociedad civil, para mí ha sido muy importante. Y el libro trata de mirar ese lado, porque en algún momento empecé a pensar en el conflicto no tanto como un conflicto entre distintos grupos armados, con sus respectivas ideologías, pero también como un conflicto con toda una sociedad civil y esos armados. Sigue, por favor. Sí. Pues hay un capítulo sobre los falsos positivos, por supuesto. Sigue. Y para concluir, sigue, por favor. Sigue. 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 Para concluir, solo quiero mostrarles esta parte que relata cómo los indígenas en la Sierra Nevada se organizaron frente a la violencia perpetrada por todas partes. O sea, había muchos jóvenes indígenas que fueron asesinados por el ejército para crear falsos positivos. Los paramilitares también matando indígenas, acusándolos de colaborar con la guerrilla, y las guerrillas también matando indígenas que se opusieron a sus planes de tomar control de ese territorio. Sigue, por favor. Esos son campos que fueron, que talaron el bosque paramilitares en el Heraldo para cultivar coca. Sigue. El asesinato de Nicolás Izquierdo por tropas de Jorge 40. Él nunca usó ropa así occidental hasta la muerte, cuando lo vestieron de guerrero, le quitaron la manta. ¿Sí? Ahí está su manta. ¿Sí? Entonces, esa es la mitad de una foto doble página. Sigue una, por favor. Ese fue un momento histórico en la Sierra de Nabosima, que cuando los arhuacos se bajaron de todos los pueblos y haciendo un trabajo de meditación, de trabajo espiritual y de estrategias, empezaron a evolucionar las estrategias que usaron pacíficas para defenderse, que han sido bastante eficaces en cuanto a pacificar la Sierra Nevada y el control del territorio. Sí, por favor. Sí. Esos son mamos arhuacos haciendo un trabajo espiritual en el marco de este encuentro. Que la decisión fue que toda la resistencia que iban a ejercer iba a basarse en su conocimiento ancestral de sus prácticas propias. Hicieron una especie de peregrinaje por toda la falda de la Sierra Nevada, haciendo pagamentos espirituales. ¿Sí? Aquí está el Mamotoco, que es también la finca donde está enterrada, la hacienda donde está enterrada Simón Bolívar, que hay un punto cerrado. ¿Sí? Y ese trabajo que hicieron fue muy importante como una forma de consolidar en lo espiritual, que yo no soy obviamente de esa cultura, entonces tengo poco entendimiento de cómo funciona en ese plano, pero era también una forma de manifestar su presencia en su territorio, porque aquí estamos, si sigues, por favor, una más, aquí estamos donde ese es el tren que va desde Cerrajón. Ese fue puro territorio controlado por el bloque norte de la Sauce, muy peligroso para ellos estar ahí. Y esta fotografía me habla de distintos niveles, ¿no? La seriedad, la determinación, me hace pensar en el papel del tren, en el genocidio de los indígenas en los Estados Unidos también. Hay como una relación visual entre ellos, esperando
continuar su trabajo espiritual y decían que de alguna forma pareciera una muralla, ¿no? Sigue por favor. Y eso sí, de nuevo los vamos continuando en ese trabajo por todo alrededor de la Sierra Nevada, como si fuera una patrulla, pero es una patrulla no armada, es otra forma de marcar y defender territorios sin armas. Y solo para concluir, hay mucho que hablar, pero si puede avanzar. Este último capítulo trata de las personas bajo amenazas de muerte en ese momento, algunos, que como ustedes saben bien es un fenómeno que sigue en muchas partes del país. Y vamos a soltar la última foto de la imagen del libro. Sí. 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 Sigue. 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 Bueno, ahí, por favor. Pues todos ellos son personas que bajo amenaza de muerte de alguna forma están luchando para mejorar la situación. Esta fotografía fue tomada en Nariño, justo después de una matanza contra la comunidad Agua. Ellos sufrieron dos matanzas en particular, uno que fue cometido por las FARC y otro que aparentemente fue cometido por la fuerza pública. En esta segunda, ellos se refugiaron en un edificio dentro del resguardo y esos señores ahí están montando guardia en la puerta principal. Y ellos me contaron que habían tomado la decisión que pase lo que pase, no se iban a desplazar de su territorio más. Y esa actitud de ellos, que espero que sea reflejada en esta fotografía, fue para mí muy importante porque me parece que la historia del conflicto interno también es una historia de la resistencia de personas que en toda parte del país, que con mucha valentía han luchado para defender sus comunidades contra todos esos distintos actores armados. Entonces, pues los dejo y muchas gracias. Si quieren hablar, aquí está el libro, lo voy a estar acá. Muchas gracias. Nos sentimos muy contentos, llenos de felicidad, que la guerrilla de la FARC, las armas van